Bienvenidos al Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Este es un espacio integrativo y multidisciplinario donde brindamos asistencia y formación desde el enfoque sistémico según Bert Hellinger y distintas terapias que abordan el trauma.
calurosa bienvenida a todos en nombre del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma. Aquí estamos reunidos para otro debate sobre mi otra yo y le voy a dar la palabra a mi compañera Norma Iglesias para que cuente un poquito de esta propuesta. Bueno, muy buen día a todos. Son todos muy bienvenidos una vez más a este espacio que brinda el ICFT, donde nos encontramos para debatir, reflexionar, pensar juntos, ¿no? Propuestas de cine, de series, bueno, que nos parecen las diferentes temáticas, ¿no? que vamos abordando, nos parecen que son aportes, ¿no? Aportes para lo personal, aportes para pensarnos también socialmente, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció oportuno, ya que salió la segunda temporada de esta serie, ¿no? tan renombrada, Mi otra yo. Ya nos habíamos encontrado en un espacio igual que este para cuando salió la primera temporada, así que, bueno, teníamos que, digamos, completar la saga y volver a juntarnos para ver, bueno, qué hay de nuevo, qué hay de diferente, ¿no? De todo lo que, con aquello que nos encontramos en su momento. Em, Hago un paréntesis para anticiparles, que en el mes de septiembre vamos a estar haciendo otro encuentro de cine debate con esa maravillosa película que es Intensamente. Así que, bueno, ya les va a llegar la difusión para que vayan reservando también el ratito para compartir. Bueno, y como comentó Nancy, aquí estamos en el espacio del Instituto de Constelaciones Familiares y Abordaje del Trauma, que dirige la doctora Verónica Molina, ¿no? Verónica está aquí y va a coordinar este encuentro. Bueno, estuvieron viendo, ¿no? en la plantilla de inicio, ¿no? Un poquito para quienes no nos conocen, ¿no? De qué se trata esta institución, donde brindamos formaciones, ¿no? sobre constelaciones familiares, salud, trauma. eh, Hay espacios de asistencia y de investigación, así que los invitamos a ingresar a la página, si quieren profundizar un poquito más en todo lo que tenemos para brindar. Con posgrados también, en consulta individual, en la mirada jurídica, de los conflictos, ¿no? que va a empezar en septiembre. Bueno, un poquito comentarles en qué andamos como institución. Y bueno, es de nuestro interés también, y fundamentalmente en estos espacios, un poco arrancar compartiendo con ustedes, em, y que nos comenten a través del chat que vamos a utilizar como vía privilegiada de comunicación e intercambio, que nos comenten respecto de la serie, bueno, qué temas les han impactado, qué personajes, ¿no? les han llamado su atención y de qué les gustaría que hablemos, por dónde ustedes quisieran que vayamos, ¿no? en esto de la reflexión en conjunto. ¿Sí? Así Nor- que, sí, Norma, una palabrita nada más, porque claro. quería contarles para los que no conocen a Verónica, que Verónica es médica, psicoterapeuta, consteladora familiar, especialista en trauma, pero aparte estamos todos muy felices porque hasta hace un tiempito ha sido nombrada presidente de la Fundación de Constelaciones Familiares de Argentina, así que me parece bien. Ahí Norma aplaude. Aplaudimos a Vero Sí, y le totalmente. deseamos mucho éxito en su Sí. gestión. Ha debutado justo en este momento como presidente y ha recibido llamados, pedidos, preguntas. Ha Ujú, tenido que escribir 3 o 4 artículos para medios, en fin. Ha sido nombrada presidente en el ujú, momento en que las constelaciones familiares están en la mira. Así que ujú. éxito, Vero. Bueno, Nancy, mil gracias por la presentación de Vero.
Y solamente quiero agregar que, bueno, para todos nosotros es un orgullo y es un honor acompañar a Verónica en el instituto y que tenga este reconocimiento que sin ninguna duda, bueno, tiene que ver con su trayectoria, con cómo trabaja, con la responsabilidad, la profundidad. Bueno, quienes la conocen saben de sobra todo esto y quienes no, bueno, que sepan bueno, que es una profesional íntegra y de muchos, muchos años de formación. Así que muy merecido todo esto que estoy diciendo. Bueno, es así, sabes que es así. Bueno, muy bien, entonces, aquí nos están saludando y también, bueno, felicitaciones para Vero. Y entonces, bueno, introduciéndonos ya en este espacio, bueno, nos interesa leer esto que les decía antes, ¿no? ¿Qué temas tal vez les han impactado de la serie y quieren compartir, quieren que hablemos, quieren, digamos, hacer mención para que lo podamos desarrollar entre todos? Del mismo modo, si hay algún personaje en particular, que por sus características, por lo que desarrolla la vida de ese personaje, ¿no? También les haya impactado, ¿no? Y quieran este, bueno, comentar o preguntar respecto de esto, ¿no? Y las reflexiones, la mirada que vamos a ir dando, por supuesto, tiene que ver con la mirada de las constelaciones familiares, ¿no? Esta mirada ampliada desde lo sistémico, entre otras bases teóricas. Bien, Ya tenemos ahí unos sí. comentarios. Sí, sí, sí. Aquí Sandra dice que la mirada del padre, Samán, ¿no? Que creyó que dejando a su hijo al cuidado de su tía era lo mejor para él, ¿no? Y cómo eso fue interpretado por su hijo. Es un tema muy, muy importante que se desarrolla en esta segunda etapa de la serie. Ujú. Bueno. Además de que siguen las felicitaciones, Valeria, ¿no? Dice que le gustaría comentar la forma de llevar adelante la constelación. Un poquito lo que se ve desde el constelador, ¿no? Allí en la serie, que es Samán, y cómo lo lleva adelante. Sí, Gustavo. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, estoy en el auto, no sé cómo, estoy desde el celular, no sé cómo escribir. A mí lo que me llamó mucho la atención, nosotros en los órdenes de la ayuda, es como que dicen que no podemos dar nada si no solucionamos lo anterior. Y a mí de Yamán con el hijo, al no tener todo solucionado, ¿cómo hace él para ayudar mucho a las otras personas, no? No sé si se entendió. Sí, perfecto. Ujú. A pesar de Sí. no tener todo solucionado, cómo él ayuda a mucha gente. Porque me Ujú. pasa a mí en muchas cosas y siempre me quedó eso dando vueltas con los órdenes de ayuda. Muy, Gracias. Perdón, ¿puedo hacer una muy acotación a esa interesante. parte? Sí. Perdón, buen día, Sol, no tengo cámara, solo campo. Pero hay una parte en la película, respondiendo a lo que dice Gustavo, que él, cuando hay una parte que deja de atender, él dice la frase que me quedó muy, muy grabada: uno no puede solucionar o meterse en aguas ajenas cuando las aguas propias no están en calma. Ujú. Eh, Creo Así que es. con todo lo que él pudo ver o todo lo que él pudo pasar, llegó a ese punto, ¿no? Ujú, De darse cuenta que estaba con un desorden. ujú. Bien. Gracias, Sol. Complementa el comentario de Gustavo y es muy, muy interesante este tema. Muy interesante. Después, Chris hace referencia a la mirada crítica de la medicina tradicional que aparecería en la serie. ¿Mm? Patricia comenta que casi no hay entrevistas previas, ¿no? Seguramente te referís a cuando se muestra el trabajo, ¿no? De la constelación familiar que hace Samán.
María, eso de agradecer al cáncer, dice. Y particularmente las críticas que recibe Ada desde sus colegas, y el precio que paga por mirar a sus pacientes desde su saber, ¿no? Desde su saber que ha complementado, ¿no? De su saber desde la medicina, agrego yo, ¿no? Que ha complementado con la mirada de las constelaciones, sí. Samán como constelador, dice Angélica, parece que puede adivinar la trama del consultante. Esto también es algo muy, muy interesante a desplegar. Ceci dice que le interpeló desde lo médico, porque los dos personajes principales son médicos, y lo que ocurre cuando ella quiere incluir las constelaciones en su ámbito, ¿no? En el ámbito médico. Y le dice que desde su punto de vista respecto al facilitador le parece muy humano que haya mostrado su humanidad, que es imposible que tengamos todo resuelto, claro. Sandra, lo de Samán ayudando a otros sin tener algo de su propia vida resuelto me parece lo más humano. Bueno, en la misma línea que Ile. Mónica, sí me llegó mucho las críticas de los colegas médicos hacia Ada, o sea, le llegó la mirada de juicio sin saber nada de la temática. Me siento de alguna forma identificada, soy abogada y justamente voy a hacer el curso sobre derecho sistémico. Bueno, bienvenida Mónica a la institución. Gustavo, la mirada desde las constelaciones familiares de los problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, lo que le sucede a Sergi. Interesante también, por supuesto. Y Marta dice, Samán mueve a los representantes, cosa que hemos dejado de hacer. Bueno, hasta aquí, y seguirá más seguramente, muy, muy variado y a la vez, ¿no? Relacionado, ¿no? Cada aspecto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué lindo que estemos acá de nuevo juntos para poder reflexionar sobre esta oportunidad que nos ofrece la ficción, ¿no? Siempre decimos que estos espacios de cine debate que vamos abriendo tienen esa intención, ¿no? En este caso en particular, esta trama trae una mirada sobre las constelaciones familiares, entonces es particularmente importante que podamos reflexionar sobre esto, pero hay muchos otros espacios del arte que nos dan la oportunidad de mirar más profundamente, ¿no? Algunas cuestiones y de esa manera dar un aporte también, ¿no? A nuestro desarrollo, nuestra conciencia, nuestro trabajo personal. Y en todo lo que iban compartiendo trajeron un montón de temas, muchos de estos yo también los vengo pensando, así que estamos en sintonía en relación a la serie. Y quizás comenzar con esta perspectiva que circuló bastante, ¿no? ¿Tiene el facilitador o el terapeuta que tener toda su vida resuelta para poder acompañar a otros? ¿Es así? No. ¿No? Bueno, esto es importante porque deja esta pregunta, la serie, ¿no? Creo que está tratado de un modo interesante, porque se observa como Samán trae esta frase, ¿no? Que creo que Sol había compartido, sobre, bueno, no se puede acompañar a otros en sus aguas revueltas si no tenemos las nuestras más en calma, ¿no? Como si él mismo hubiera tenido la intención de estar más superado respecto de sus propios consultantes, ¿no? Y cuando aparece en la trama esta cuestión de la vida de Samán, que es, bueno, su lugar de padre. En 300 ¿no? metros, gira a la izquierda con dirección a Rocha Blaquier. Bueno, claro, entonces el GPS se pierde. Se le perdió el GPS. Hablan de nosotros, nada. Estás muteada, Vero. Sí, porque ahí cerraron en general porque, claro, van entrando y por ahí se entran sin el micrófono cerrado.
bueno, esto, ¿no? Que pasó recién tan interesante, ¿no? Cuando aparece la propia vida, cuando estamos en esa actitud, ¿no? De yo tengo que tener mi vida resuelta y yo sé todo porque tengo este conocimiento, este o aquel, el que sea, y desde ese lugar superior miro a los que se me acercan con, bueno, prepotencia o con orgullo. Bueno, la vida nos ofrece estas experiencias donde de pronto encontramos donde tenemos la piedra en nuestro zapato y me pareció interesante ese giro en la ficción, ¿no? Donde él se encuentra también con su propia historia, con los reclamos de su hijo, ¿no? Es este hijo que claramente vivió un movimiento de amor interrumpido hacia ambos padres, ¿no? ¿Se acuerdan en lo que muestra la serie? El hijo pierde a su mamá, o sea, la enamorada de Samán, la mujer de él era una paciente que tienen una relación, queda embarazada y muere en el parto. Y cuando él pierde a su pareja, queda en un duelo tan difícil, ¿no? Hay una escena donde se muestra el bebé como en la nursery, ¿no? Y él estaba mirando del otro lado del vidrio, parecía tan simbólica esa imagen, ¿no? El bebito solo en su cuna y él del otro lado del vidrio, distante, en duelo, ¿no? Llorando, no pudiendo hacer contacto con su bebé. ¿No? Viene la escena donde él ve el cuerpo de su mujer como tapado, ¿no? Que claramente había muerto, y luego aparece esa imagen, ¿no? Él estaba en duelo, él no podía hacer contacto con lo que había quedado de ese amor, que era este hijo. Él estaba en la pérdida. Y se asocian en un momento también de la serie, cuando él estaba trabajando con Ada, Ada se acerca y le dice, ¿cuándo me vas a dejar trabajar con vos? ¿No? Como aprendiendo el método, y entonces hacen una sesión individual con esos cristalitos. Aparece en la historia de Samán el duelo por la muerte de un hijo por parte de la familia del padre, ¿no? Donde el padre pierde a su hermano de un modo muy trágico, ¿no? Donde cae en un pozo corriendo, en esos olivares de Turquía, entonces cae en un pozo el niño y después el padre se tira al pozo en la desesperación por haber perdido a su hijo, ¿no? Entonces el padre de Samán pierde a su hermano y a su padre en la misma escena. Es decir, que el trauma sistémico por la muerte de hijos y padres es una dinámica transgeneracional que se reabre en la historia de Samán, que también pierde, ¿no? a su esposa y de alguna manera él está obligándose a sí mismo a perder a su hijo, ¿no? en esta repetición en la que entra, donde no puede asumir este duelo por la pérdida de su esposa y asumir su paternidad a la vez, ¿no? Él queda en una repetición donde, bueno, por esa razón también entrega a su hijo al cuidado de la tía y se va en ese viaje de transformación, ¿no? Porque ese viaje donde él busca sanar sus heridas es un viaje iniciático, donde él empieza a encontrarse con todas las herramientas que después termina usando para acompañar a las personas, ¿no? O sea que en realidad también todo esto fue necesario, porque si él no se entregaba, él no podría haber sido ese padre que hubiera necesitado a su hijo y a la vez hacer su viaje espiritual, ¿no? Este fue el costo también. Digo, cuando a veces pensamos en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En lo que se debe y lo que no se debe, nos retiramos de la mirada sistémica, porque la mirada sistémica es una mirada que nos invita a ver los sucesos como fueron, con la mayor objetividad posible, reconociendo lo que pasó, pero sin las atribuciones del bien y el mal, porque esas atribuciones nos retiran de las experiencias humanas, ¿no? Entonces él también pagó este precio, el hijo pagó este precio para que Samán también hiciera este camino que le tocaba hacer. Y ese camino que le tocó hacer, bueno, ayudó a muchas personas a trabajar con su historia y en algún momento él también tiene la oportunidad de reparar esta relación con su hijo. No reparar el pasado, porque el pasado pasó. La esposa murió, él se fue, ese hijo se sintió abandonado por los dos padres, o sea, tuvo un movimiento de amor interrumpido hacia ambos padres, un
trauma familiar, un trauma personal y de desarrollo grave, y después empieza a aparecer toda la historia, ¿no? Y la capacidad de resignificar y de reparar esa historia en la relación entre ellos. Porque si seguimos esa trama, cuando el hijo tiene esta experiencia tan dolorosa, ¿no? de perder también este amor incipiente que estaba surgiendo con Ada, acepta por fin tomar algo de su padre, ¿no? Acepta quedarse con su padre y hacer el proceso de duelo, un duelo que tiene un significante muy, muy especial en esa familia, que es la pérdida del amor, ¿no? La pérdida del amor de pareja. Entonces, cómo este padre puede acompañar a este hijo a sentir el dolor de perder un amor, esta vez en compañía, esta vez juntos, ¿no? Pero también fíjense que fue un movimiento del hijo, ¿no? Samán estaba ahí y se veía como él intentaba acercarse, pero el hijo tuvo que hacer el movimiento hacia el padre, ¿no? Por supuesto el padre tenía que estar y tuvo que reconocer también que lo dejó, que no estuvo, aceptar el dolor y el enojo de su hijo, pero permanecer ahí, ¿no? Como en una constelación esto lo vemos como el padre debe estar presente y sostener todo lo que sucede en el hijo cuando lo ha herido, ¿no? Porque también se trata de poder aceptar que podemos dañar a nuestros hijos y que en algunos momentos los hemos dañado, porque no podíamos de otra manera, porque no supimos hacerlo de otra manera, porque en ese momento no teníamos las herramientas que tenemos hoy para mirar con otros ojos. Pero es muy importante porque a veces se malentiende este lugar, ¿no? De padres e hijos. Se ha transmitido en este conocimiento que los padres siempre están por encima de los hijos y que los hijos tienen que aceptar lo que pasó como parte de lo que pasó. Y esto no es, no contiene la profundidad del mensaje. De alguna manera invita a un lugar soberbio, ¿no? Por parte de los padres, como si los padres no fuéramos seres humanos, que estamos atrapados en dinámicas que de pronto no, muchos momentos no podemos ver el todo, o no hemos tenido los recursos, o hemos sido tomados también por nuestras propias experiencias y nuestros dolores, ¿no? No hemos estado mirando a nuestros hijos como padres, sin ser conscientes de eso, ¿no? Entonces es muy importante este proceso que se abre en todos estos capítulos, ¿no? Donde se puede ver que el proceso de reencuentro, en este caso con el papá y con ese duelo de la mamá, que nunca me acuerdo cómo se llama el hijo de Samán, y si ustedes se acuerdan me lo escriben, es un personaje que investigué bastante, pero no me acuerdo su nombre. Este proceso de este muchacho es un proceso muy profundo de reparación, ¿no? De ir hacia la tumba de su madre, de escuchar su historia, de acercarse de a poquito a su papá, hasta que pudo entregarse a la esperanza. Cuando hay movimiento de amor interrumpido, el hijo baja la persiana de la esperanza, del encuentro, de que va a haber para mí amor, sostén, cuidado, permanencia, consistencia, ¿no? En gradientes, por supuesto, no son todos los movimientos de amor interrumpido iguales, pero en este caso que era tan extremo, se podía ver cómo él estaba totalmente cerrado al padre, ¿no? Totalmente cerrado. Y la presencia de Samán estando ahí para él va habilitando que él se anime de a poquito a decir, nuevamente me abro. Es como abrir una gran herida muy dolorosa y empezar a sentir que es posible volver a confiar. Y esos son los momentos tan delicados cuando ocurren en los procesos, en la vida de las personas, ¿no? Son momentos muy delicados para quienes están acompañando esos procesos, realmente preservar esa vulnerabilidad que se muestra, que se expresa, ¿no? Y cuando nos toca vivirlo en nuestra vida, es realmente poder estar ahí, estar atentos a no repetir las heridas, ¿no? Cuando se abre esa dimensión del reencuentro, estar muy despiertos, ¿no? Muy conscientes de lo que está ocurriendo.
Sí, en ese sentido, acá Vanessa agrega esto de mirar a los padres desde el lugar de hombre y mujer, ¿no? No solo el rol de padres, o sea, poder ver la humanidad, ¿no? Esto que estás diciendo, Vero. Esas personas que eran antes de traernos a la vida, ¿no? Atravesadas por todas sus historias. Sí. Sí, y quizás un poco cerrar la idea de la primera cuestión, que es, los terapeutas tenemos que tener nuestra vida resuelta. No, no tenemos nuestra vida resuelta. Nadie tiene la vida resuelta. A mí me gusta mucho en este sentido la imagen que a veces aparece desde el budismo, ¿no? Que habrán visto el cinzo, este círculo que está abierto, ¿no? La imagen budista del círculo abierto. Mientras caminamos en esta vida, el círculo está abierto. ¿Qué significa eso? Que tenemos cosas que vivir y aprender. Es inherente a la vida que somos imperfectos, que seguimos caminando nuestra existencia, no solo porque tenemos algo para dar, porque tenemos mucho para reparar en nosotros y de nuestra historia en nosotros. Cuando ese círculo se completa, se terminó el caminar en este plano. Entonces, mientras hay vida, hay fluidez, hay dinámica de camino, de desafío, ¿no? De tensión. La vida es eso, la vida no es la imagen del cielo, ¿no? Que sería ese lugar donde todo está bien, donde hay puro disfrute y plenitud. Mientras estamos acá, todos nosotros tenemos algo o mucho en lo que crecer. Así que no hay ningún terapeuta, facilitador, maestro, como le quieran llamar, que tiene todo resuelto. Lo que sí tenemos son más recursos y más responsabilidad. Más recursos porque podemos mirar lo que pasa con otros ojos, y si nos damos cuenta de que no podemos, porque hay lugares que nos restringen mucho, tenemos que buscar ayuda y ver cómo vamos creciendo en eso que es propio. Todos tenemos lugares congelados, lugares no mirados, personales, familiares, la intención de seguir trabajando con nosotros, que es una forma de vivir, es lo que se vuelve un recurso, ¿no? Ya nada de lo que sucede nos es ajeno, nos es sin importancia, nos es casual, es lo que sucede, es un mensaje, es una oportunidad, y tenemos más posibilidades de leer la realidad con esa perspectiva, pero nadie tiene todo resuelto. Y digamos que tener esa expectativa es una expectativa infantil, que es importante verlo, porque hay muchos facilitadores o maestros que se posicionan en el lugar de yo sé todo y te digo cómo es bueno vivir. Y estas propuestas infantilizan, vuelven a todos los adultos, niños, que se refieren a ese facilitador, terapeuta, maestro, como un padre o madre omnipotente. Eso nos pasó en nuestra infancia. En algún momento sentíamos que nuestros padres podían con todo, que eran superhéroes, ¿no? Cuando éramos pequeños, 5 años, ahí sentíamos que nuestros padres iban a poder con todo, porque bueno, si había un problema, papá o mamá lo resolvían. Eran superhéroes. Después crecemos y vemos que no, que son seres humanos y se caen esas idealizaciones y pasamos a otra etapa, ¿no? Entonces las personas que nos invitan a entrar en esos lugares nos quitan nuestra fuerza adulta. Entonces todas estas lecturas que a veces son como recetas de la vida, ¿no? Si querés tener éxito, tenés que tomar a tu madre, ¿no? O, bueno, que además son tan generales que quién no sigue teniendo que dar estos pasos, ¿no? Nadie. Entonces, la propuesta es importante que la observen, ¿no? Si me proponen una receta donde yo no sé y el otro sabe, bueno, ese no es un lugar donde se sientan seguramente en su fuerza, ¿no? La fuerza está en que cada uno pueda
dar un paso como es para ustedes bueno en ese momento. Es una sintonía con ustedes y el trabajo que hacemos los facilitadores es acompañarlos a encontrarse con esa información que ustedes saben, pero no saben que saben, ¿no? Y sentirla y transitar ese camino, ¿no? Pero es de ustedes el conocimiento. Ahí está Lu. Hola Lu. Lu, mi querida amiga, que vamos a hacer con ella también el próximo Cine Debate. De Intensamente 2, tan interesante también. Que dice Lu, él aparece como traductor en medio de ese romance con Ada, y me parece que ahí el personaje muestra ese traer lo escrito en otra lengua. Me suena la posibilidad que aparece en ese momento para el reescribir su historia. Claro, claro, es verdad. Ella no tenía acceso al idioma, ¿no? En el cual estaban escritos ciertos artículos, y le pide a él que le haga estas traducciones, ¿no? Sí. Y es interesante porque sí es muy importante lo que trae Lu, es este muchacho, a través de este pedido de Ada, que también fíjense cómo estaban ahí entrelazados ya, y yo creo que con esa historia también de su propia madre. Su madre fue una paciente del padre, ¿no? Su madre era paciente. Él es paciente de Ada y se enamora de su médica. Y la médica le dice, yo no puedo acceder a esto porque sos mi paciente, ¿no? Y el padre no puso ese límite con esa paciente, bueno, se enamoró de esa paciente, ¿no? Ahí hay también un paralelismo interesante, pero lo que trae Lu es, este muchacho no tenía acceso al padre, porque el padre tenía un conocimiento al cual él no estaba pudiendo acceder porque estaba cerrado a su padre. Y a través del amor con Ada y este pedido de ella de hacer esta traducción, él indirectamente va llegando al campo de conocimiento del padre, es decir, va accediendo de a poco a algo que su padre también puede darle, ¿no? Pero lo recibe a través de este camino indirecto, ¿no? No sé si era eso lo que querías decir, Lu, no sé si querés compartir algo, abrir el micrófono. Ahí está, hola, buen Hola, día, hola Lu. un gusto. Sí, a mí, bueno, más que nada eso, ¿no? Me quedaba un poco dando vuelta cómo él aparece como en ese personaje, más allá del romance y como paciente, en este lugar tan importante que tiene en la serie de traductor, más allá de ser ahí como un amorío de Ada, las escenas permanentemente hacen mucho hincapié en esto, ¿no? En ese estar traduciendo sus textos, sus libros, y me parece eso, ¿no? El entrar en ese mundo de Ada, pero que en principio era de su padre, ¿no? Desde el estudio, desde el saber, desde el conocimiento. Y como esto que decías, Vero, ¿no? Fue como una puertita que se abrió ahí para empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Y yo por ahí lo que compartí anteriormente, que me parece que hace mucho hincapié también la serie en esta cuestión de los tiempos subjetivos, más allá de los roles, ¿no? En esto de él como, bueno, en ese rol que tiene, como ya teniendo todo solucionado o todo ya, y que, claro, no es lineal, ¿no? Justamente la vida misma. Total, sí. Esto. Gracias, Lu. Bueno, y si vamos por otros lugares, trayendo también, ¿no? Esto de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de quienes acompañamos a personas, ¿no? Acá Gustavo trae el tema de la mirada de las constelaciones en los problemas de salud. Por ejemplo, lo que le pasa a Segbi, ¿no? Este es un tema enorme, ¿no? El tema de salud y las constelaciones familiares. Me parece interesante poder comentar un poquito, ¿no? La mirada. Sí.
no solamente Sí. de las constelaciones, sino tu mirada en particular, Vero, lo que has desarrollado allí también, porque vos Sí, venís de la sí. medicina. Bueno, yo me sentí muy identificada con yo siempre les decía, me sentía tan así Mm, en una época, ¿no? Cuando estaba en el hospital y siempre esto, ¿no? Como sentirse un poco sapo de otro pozo, porque para mí era natural, ¿no? Me venía acordando estos días de algunos pacientes, ustedes saben que yo hice cardiología, en mis inicios hice medicina interna y cardiología, y me acordaba de, de varios, pero me acordaba en particular de un paciente que siempre tenía una arritmia, cada tanto aparecía con esa arritmia que surgía, ¿no? De la nada, y no se podía limitar espontáneamente, entonces había que internarlo, hacer un proceso de cardioversión eléctrica que es difícil, doloroso, angustiante. Y él siempre pedía que yo esté porque yo le daba la mano para el momento en el que tenía que dormirse, con anestesia total. Entonces yo le daba la mano para que él se durmiera y le daba la mano cuando él despertaba, ¿no? Yo no sabía en esa época de constelaciones familiares. Para mí eso era natural. Yo recibía a una persona asustada con su corazón que se le salía del pecho porque tenía una frecuencia cardíaca de 200 por minuto y que no podía frenar eso y era desesperante. Y más allá de que podía hacer un diagnóstico y saber qué tenía que hacer y hacerlo y recuperarse, yo recibí una persona en ese estado. Entonces le explicaba, le daba la mano, lo acompañaba a dormirse, ¿no? Bueno. Y esto no era habitual, no era habitual, por eso él pedía que siempre estuviera yo para acompañarlo, porque nadie le daba la mano. Para los demás médicos era entendible lo que yo hacía, pero nadie lo hacía. Entonces, para mí era normal, o sea, no había opción a no hacer algo que es humano, ¿no? Cualquier persona cuando ve a alguien angustiado, desesperado, trata de primero alojar esa angustia, ¿no? Y esto de traer la humanidad, o yo les diría de recuperar la humanidad de la medicina, ¿no? Que yo siempre digo, para mí la medicina es una ciencia, porque es ciencia y en buena hora que lo es, pero es una ciencia humanista. Los tecnicismos nos han hecho distanciarnos del valor fundamental de cualquier área de asistencia, no solo la medicina, cualquier área de la salud es un área humanista. ¿Para qué un enfermero es enfermero? O un odontólogo es odontólogo, un psicólogo es psicólogo. No es para saber conocimientos técnicos, es para ayudar a alguien con distintas herramientas, de distintos lugares. Lo que nos motiva es el deseo de ayudar. O un maestro enseña, o un abogado quiere ayudar a las personas a ordenar, a hacer justicia, ¿no? A que no haya cosas pendientes y resueltas, que la sociedad esté más conectada con sus valores y que se puedan respetar y así las sociedades funcionen mejor. Bueno, en el fondo, todos tenemos una vocación de ayuda humana, con distintas herramientas. Eso nos hemos olvidado, lo hemos perdido y nos hemos quedado enfocados en el conocimiento y no en el valor, ¿no? Como que es una mirada más abarcativa. Y me estoy yendo de tema, pero me parecía importante compartirles que me sentí muy identificada con Ada, porque también me pasaba eso, ¿no? Me decían, no, que estas cosas raras que vos hacés, acá no las podemos traer, ¿no? Y donde yo hice mi residencia en un momento, hace muchos años, incluso presenté todo un programa de inclusión de medicina psicosomática, le puse ese nombre para que fuera más entendible y aceptado y técnico, y muchos no entendían de qué se trataba, ¿no? Y tiene que ver con esto, con poder incluir una mirada humana, porque hay tantas personas que viven experiencias de síntomas y que no tienen algo orgánico. Es enorme la casuística que hay en salud, eso se llaman síntomas somatomorfos, de personas que tienen síntomas que son totalmente reales, no son ficticios, no son simulaciones, ¿no? Lo sienten. O sea, yo vi muchas personas así, con dolor de pecho que parecieron un infarto, y después estaban 2 años haciéndose estudios y no tenían nada, y seguían con su dolor. Hoy entiendo ese dolor desde otro lugar y por eso hice todo este camino,
porque siento que en ese abordaje de la medicina hay muchísimas personas que no se pueden ayudar porque estamos mirando la enfermedad y no la persona. Pero a la vez, bueno, creo que los sistemas traumatizados, porque la verdad es que todos estos sistemas humanos son sistemas traumatizados, siguen recreando trauma, siguen, ¿no? Hay mucho de seguir expuestos a situaciones terriblemente dolorosas, angustiantes, a la muerte, responsabilidades enormes, sin espacios de digestión, de elaboración de lo que implica estar ahí. Entonces se recrea lo traumático y lo traumático desconecta, no hay otra opción, ¿no? Así que será de a poco ese trabajo, pero volviendo a la cuestión de las constelaciones y la enfermedad, para el otro extremo, yo acá un poco critico al sistema de salud, pero les tengo que decir que cuando un constelador, aunque sea y se nombre discípulo de Bert Hellinger, dice, y lo he escuchado, que una constelación en 3 meses cura el cáncer, o que con frases sanadoras se puede curar una enfermedad, está proponiendo algo muy peligroso y que puede ser iatrogénico para las personas, porque cuando una persona vive una enfermedad como el cáncer, lo que busca es que se lo cure alguien como sea, ¿no? Y si puede evitar entrar en tratamientos que dan mucho miedo y que a veces son muy difíciles de transitar, como la quimioterapia o como una cirugía, van a hacer cualquier cosa para evitar eso. Entonces, si viene alguien que es muy nombrada y muy reconocida y dice que es discípula de Bert Hellinger y que tiene cientos de personas en sus seminarios y dice algo así, bueno, creemos que eso debe ser cierto. Y yo he recibido muchas personas que vienen tarde, después de haber intentado sanarse por estas vías, enfermedades muy graves, y se pasó el tiempo de poder hacer algo por otro camino, ¿no? Y se pasó el tiempo porque hubo una intervención iatrogénica al nombrar esto de esa forma. Hay que tomar responsabilidad de lo que decimos cuando tenemos un lugar importante en la comunidad, cuando las personas se referencian a nosotros desde ahí. Y esa responsabilidad creo que tiene que ver con este respeto, ¿no? A los límites que todo tiene. Nosotros no sabemos qué es lo que ayuda en realidad. Sabemos que sí podemos acompañar a alguien a mirar con otros ojos su experiencia, a transitarla con más conciencia, pero no vamos a poder ofrecerle a alguien que se va a curar por una constelación, ¿no? Y esto en la serie está expresado de un modo interesante en la primera temporada, ¿no? Cuando ya Sergi llega a hacer este viaje, ¿no? Un viaje iniciático con sus amigas por el diagnóstico. Y empieza esta búsqueda por su enfermedad. Y esto es muy habitual, las enfermedades nos hacen buscar. Es así, esto es uno de los puntos más importantes a acompañar y a revelar de una enfermedad. Una enfermedad nos hace hacer preguntas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué me enfermé? ¿Qué me está pasando? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Esas preguntas son muy valiosas, pero no las puede responder alguien más que nosotros mismos. Es decir, el acompañamiento de un terapeuta o de un facilitador o de un maestro tiene que ser a que yo me pueda escuchar en mis preguntas y quizás responderme en mis preguntas. Y eso lleva tiempo, pero sobre todo una actitud, ¿no? Y la actitud que yo siempre promuevo es una actitud de acompañamiento. Nosotros no somos sanadores, no somos curanderos ni sanadores, somos acompañantes, acompañamos a que las personas puedan hacer más contacto con lo que les pasa. A veces una enfermedad nos hace preguntarnos sobre nuestro presente. Me ha pasado a acompañar personas que también con diagnósticos así de cáncer, de enfermedades graves, que empiezan a ver qué les pasa en su presente, que no están viviendo bien, que tienen un montón de temas pendientes, que no están contentos con cómo están desarrollando su vida, ¿no? Que trabajan mucho en algo que no les hace bien,
que no tienen relación con sus amigos, con su familia, que tienen peleas familiares de hace años que nunca elaboraron, nunca afrontaron, no resolvieron, ¿no? Entonces a veces la enfermedad nos dice, despertate, se puede acabar el tiempo mañana. ¿Cómo estás viviendo este tiempo? A veces las enfermedades se quedan con nosotros, se cronifican, y hay que vivir con ellas. Y muchas veces estos trabajos tienen la idea o proponen la idea de que vamos a vencer a la diabetes, que vamos a vencer la hipertensión, que vamos a vencer la enfermedad de Crohn. Hay milagros, los milagros ocurren, pero ocurren en todos los ámbitos, no es una constelación, o sea, hay gente que logra encontrarse con la curación. Ayer, hace unos días hicimos un taller también en la fundación y alguien leía una frase de Bert que ahora le recuerdo, las comparto. Él decía, la curación es un regalo. No es el objetivo de este trabajo, es un regalo. Si te llega, bienvenido. Y si no te llega, también. Esto es muy importante. La curación no es el objetivo de este trabajo, es un regalo. El objetivo de este trabajo es ser más conscientes, es relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con cómo estamos viviendo, con nuestra historia que se hace presente en el presente cuando no pudo ser mirada, nombrada, reconocida. Y de eso tenemos mucho para caminar, porque todas las historias tienen muchos lugares no vistos, no sentidos, no elaborados, ¿no? Pero la curación es un regalo. Entonces, si vamos a alguna constelación para que a todos nos regalen exactamente lo que queremos, tenemos que trabajar con nuestras motivaciones. Y si vamos a una constelación y el facilitador nos quiere dar esos regalos a todos, sí o sí tiene que ocurrir eso, el facilitador tiene que trabajar con sus motivaciones y los órdenes de la ayuda, porque ese no es nuestro lugar. Entonces, en la serie se muestra esto, sobre todo en la primera temporada, donde ella hace la constelación, le llegan y estaba haciendo un tratamiento, ¿no?, de quimioterapia, tomando medicación, le llegan los resultados que estaba mejor y ella dice, esto fue la constelación, ya está, la curé, y deja el tratamiento sin decirle a nadie, y después Amán le dice, yo te dije que siguieras tu tratamiento, ¿por qué lo hiciste? Pero esto es muy importante, no es algo para dejarlo en lo no dicho, en lo tácito, en lo sobreentendido. Hace falta decirlo con todas las palabras. No somos una disciplina alternativa, no es una alternativa hacer una constelación. Es un complemento, y es un complemento que tiene que también ser ajustado al momento en el que el paciente está. No es lo mismo tener que afrontar una quimioterapia que tener, no sé, hipertensión estable, que estoy tomando medicación y bueno, quiero ver un poco más profundamente qué me trae este síntoma, que tiene que ver con la familia, que lo tuvo mi papá, mi abuela. Bueno, puede ser interesante mirar con otros ojos, sin la expectativa de voy a dejar la medicación mañana, y eso lo tenemos que decir. Ahora, si alguien tiene que vivir una experiencia muy estresante, como puede ser una cirugía, un tratamiento quimioterápico, quizás no sea el momento de hacer una constelación, hay que ver cuándo es el momento. Porque cuando alguien tiene que afrontar un estrés somático muy fuerte, como son estos tratamientos, quizás no está disponible o no está listo para además afrontar toda la angustia que a veces abre una constelación. Entonces también definir esto, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cuál sería el sentido de hacer ese trabajo? ¿En qué formato? Ellos trabajaban mucho con lo grupal, aunque él después fue introduciendo, ¿no?, lo individual con los cristalitos, pero lo individual es muy, muy potente para muchos momentos. Ahí podemos ver cómo acompañamos. Quizás alguien que viene con ese deseo, ¿no? Quiero trabajar mi cáncer y empiezo el lunes con quimioterapia, y tenemos que acompañarlo a reformular el pedido. No está quizás para abrir algo así, pero sí podemos acompañarlo a buscar recursos, a conectarse con su deseo de esperanza, de salud, con qué necesitaría para afrontar mejor esta experiencia, con la fortaleza de sus ancestros y la vida que vino de lejos y cómo
también puede tomar esa vida, en esto que ahora le toca. Muchos caminos pueden haber, que no sea ir a abrir algo que puede ser muy angustiante y que quizás quita energía física, vital, psíquica para afrontar los desafíos de un tratamiento, ¿no? Entonces, todo ese arte, ¿no? Y técnica de cuándo, cómo, bueno, eso se aprende, esto no es que me bajó, se aprende, se estudia, tenemos mucho que estudiar, que aprender de otros, y, y esa humildad también de poder reconocer, tenemos que estudiar, que aprender, hay muchos que han dejado conocimiento muy valioso que suma al trabajo sistémico que hacemos. No es que somos los que sabemos más de todo el mundo de las terapias, no, Bert Hellinger aprendió de otros, de muchos otros, y trajo una síntesis y nuevos conocimientos que también se van complejizando, complementando con otros nuevos que van apareciendo, ¿no? Como la terapia del trauma, que yo siempre les hablo de la importancia de sumar recursos a las constelaciones, porque las constelaciones solas, hoy por hoy, tampoco terminan de poder dar cuenta de todo lo que las personas traen como contenidos y como vivencias. A veces hace falta ver el cómo acompañamos algo. Y ese cómo puede estar mejor desarrollado con otras visiones, ¿no? Que el qué. Así que creo importante dejar sobre relieve esto, ¿no? No es nuestra función ser curadores ni sanadores, ni alternativas a la medicina. Acompañamos hasta donde sabemos y podemos, si no es mejor derivar, ser muy honestos, no es el momento de hacer una constelación por esto, es un cuidado sobre vos. Y de esa manera, bueno, también aportamos al principio de no dañar, ¿no? Que es un principio fundamental también. Sí, sí, tener cuidado, ¿no? De no caer en esos lugares mágicos de respuesta rápida. Y que justamente desde un desarrollo responsable, ¿no? Como decíamos, de acompañar a personas, tenemos que tener en cuenta todo. Todas las herramientas son válidas, ¿no? La medicina es un aspecto que tiene que tomarse también como un punto de partida, como algo válido, a partir de lo cual después implementamos un montón de cosas. Y no por poner allí todo el saber, ¿no? Pero no se puede negar tampoco, ¿no? Que no podemos trabajar sobre sintomatología que trae un consultante, un paciente, sin saber cómo está su cuerpo clínicamente, ¿no? Un saber que nosotros no tenemos, entonces tenemos que complementar con otros, ¿no? Eso hace bueno, a un desarrollo, como decíamos, y lo vamos a seguir repitiendo, responsable de nuestra forma de acompañar. Bueno, hay algo aquí que Una cosa, comenta yo quería Lu. Sí, preguntarle a Vero una cosita porque dale. me quedaba pensando un poco, bueno, entonces, ¿cuáles serían los temas más fuertes, ¿no? Que se pueden trabajar con las constelaciones y pensaba que se mostraba ahí en la serie, por ejemplo, los abuelos abandonados, las guerras, las inmigraciones, o sea, todos estos temas transgeneracionales, ¿no? Que Vero ahora está investigando tanto y me parece que aparecían casos, ¿no? En la serie. Sí. Y era interesante también, me parecía en ese sentido como muy logrado ficcionalmente, ver cómo estaban conectadas las experiencias difíciles, dolorosas del presente de los protagonistas con sus historias, ¿no? Era muy, muy bonito eso, como de pronto aparecía esta ancestra, creo que era de Toprak, ¿no? De una de las parejas de Ada, que había quedado esperando, ¿no? que sus hijos la vinieran a buscar. Ellos habían emigrado y ella se había quedado esperándolos, ¿no? Y después vino alguien y les dijo, no, ya no van a venir, venite a vivir con nosotros, no puedes seguir acá solita, ¿no? Y la dificultad de Toprak de establecer vínculos de pareja de compromiso, ¿no? Como había un compromiso que se había roto en la historia familiar. Y él no podía
entrar en vínculos de compromiso, ¿no? Él estaba siempre tironeado, si no era con la hija, era con la exmujer, y no podía ser un vínculo estable, ¿no? Sostenido con Ada en este caso, ¿no? Y me parecía valioso, esto puede tener muchas maneras de leerse, ¿no? Pero ver cómo algo de lo que nos pasa en el presente es una expresión de ese pasado no elaborado, ¿no? Esta es la idea, no es que nosotros nos vamos a buscar en el pasado, a ordenar el pasado, a ver qué pasó atrás, y entonces lo dejamos todo ordenado, como si fuéramos a una casa que está desordenada y sucia, la ordenamos y venimos y ya está todo bien, ¿no? En realidad, lo que hacemos es tratar de escuchar cómo el presente está hablando de ese pasado no resuelto, por lo cual no es presente, es repetición en curso, sino que no sabemos que estamos tomados por la repetición. Lo sabemos cuando nos hacemos preguntas, ¿no? Lo sabemos porque nos empezamos a mirar en aquello que no podemos entender y que nos sigue ocurriendo, y entonces decimos, bueno, tengo que ampliar la mirada porque esto que me pasa no lo logro desentramar, ¿no? Con lo que veo y sé de mí. Y ahí aparece todo ese bagaje de traumas familiares, de historias no contadas, que a veces se asocian en lo transgeneracional con traumas sociales o colectivos, ¿no? Las guerras, las inmigraciones, tienen bordes que no son solo familiares, a veces los contenidos son mucho más grandes que lo familiar, y todo eso está operando en nuestro presente sin que lo podamos ver conscientemente hasta que hacemos ese proceso consciente, y este es el valor también del trabajo, ¿no? Finalmente sigue siendo la idea de hacer consciente lo inconsciente, para que lo inconsciente no actúe con los mecanismos que tiene el inconsciente, que es la repetición. No hay otra forma para el inconsciente más que dejarnos en la repetición, y bueno, y en algún momento quizás surja un elemento nuevo que nos ayude a hacer consciente esa repetición y buscar, ¿no? Y en esto Thomas Hübl habla muy, muy bonito, ¿no? Sobre la idea de cómo el futuro, un futuro creativo, novedoso, donde se den oportunidades de algo distinto, ese futuro solo puede surgir si el pasado tiene lugar en el presente. Ese pasado que, mientras es pasado, es repetición. Cuando nos hacemos conscientes de que ese pasado no es pasado, es presente hecho pasado, no lo pudimos dejar atrás, lo estamos sin saberlo viviendo permanentemente, cuando ese pasado empieza a ser sentido, reconocido, asociado, recién ahí se abre en nosotros la oportunidad de algo nuevo. Y eso es lo que sucede en las constelaciones. Nosotros de pronto vemos algo que nos pasa hoy, por eso, y ahí quiero asociar con lo que por ahí preguntaban, que es, no hace entrevista, Samán, ¿no? Pone el representante, que venga lo que venga, ¿no? Es importante la entrevista, es importante no solamente para el facilitador, porque nosotros necesitamos tener una información del paciente para poder acompañarlo mejor, para hacer hipótesis, para abrir más la mirada fenomenológica. Es importante la entrevista para nosotros, pero sobre todo es importante para el consultante, porque ahí muchas veces donde el consultante se da cuenta de lo que le pasa, con las preguntas. Son más valiosas las preguntas que las respuestas. Nosotros queremos que alguien nos diga qué nos pasa, por qué nos pasa y cómo arreglarnos. Pero cuando alguien va por ahí, nos quita nuestro poder. La pregunta abre a sentirnos, abre a más preguntas que nos ayudan a entrar en atmósferas internas donde empieza a aparecer la conciencia. La conciencia es pregunta, no es respuesta. Pregunta. ¿Qué siento? ¿Con qué está relacionado esto que estoy viviendo? ¿Para qué lo estoy viviendo? Abre conciencia esa pregunta. Entonces, cuando estamos en una entrevista, las personas empiezan a sentirse, empiezan a reconocer esto que les pasa como algo
que les pertenece, que es más grande y a lo que pueden empezar a ingresar, ¿no? Con una actitud de búsqueda, de reflexión, de más aceptación también. Entonces, estas preguntas que muchas veces vamos haciendo sobre la historia familiar, sobre lo que vivió esa persona, de dónde vienen las familias, qué experiencias difíciles hubieron, es como si en la pregunta de la entrevista, que no son preguntas por curiosidad, ¿no? Hay todo un desarrollo técnico para poder hacer esas preguntas. Entrenamos en hipótesis, en comprender las dinámicas familiares, sistémicas y sociales, o sea, hay mucho conocimiento en esas preguntas que se van haciendo para orientarnos en toda la cantidad de complejidad a la que ingresamos cuando ingresamos al mundo de alguien, pero en esas preguntas es como si empezaran a aparecer historias y personas que vienen también con emociones, con sensaciones, que se pueden percibir, ¿no? Que los que estamos ahí abiertos y en una actitud de receptividad, vamos también sintiendo ese mapa familiar que se va abriendo, ¿no? Y ese mapa familiar está disponible para todos. Es como si se abriera un tablero y empiezan a aparecer las piezas, ¿no? En el nombrarlas empiezan a aparecer las piezas. Y después están esas piezas sobre la mesa. Entonces, aunque el camino de esa constelación o ese trabajo vaya por una línea, sabemos que las demás están ahí. Eso ya es transformador en sí mismo. Así que la entrevista es importante porque la perspectiva que yo les propongo es que no piensen que la constelación hace el trabajo. Cuando uno no hace mucha entrevista es porque piensa que la constelación va a hacer el trabajo. Entonces no necesito hacer nada. La constelación muestra algo, la persona quizás no entiende mucho, porque eso también pasa, no está novelado así en la serie, pero en la realidad pasa eso, que las personas a veces dicen, yo no sé qué pasó ahí. Mi mamá lloraba, mi mamá nunca lloró, pero en la constelación lloraba, miraba algo en el piso que no sé qué era, dicen que perdió un embarazo, yo no tengo ni idea de eso. La verdad no sé. Y se van y se olvidan de todo. ¿Y para qué hicimos ese trabajo? Si esa persona no pudo entender nada, no sabe nada de su historia, no la acompañamos, no se lleva ninguna propuesta tampoco, ¿no? Esto es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces quienes sí tienen más conocimiento, porque han hecho formaciones, tienen otra lectura, pero esa lectura la tienen porque hicieron la formación, no está dada. No tendrían esa lectura, no tuvieron esa lectura las primeras veces. Si alguien no les explicó, no los acompañó, no le hizo espacio a lo que les pasaba. Esto es esencial y esto ocurre cuando hay entrevista. Porque ahí le estamos dando recursos a esa persona. Eso es psicoeducativo. Lo acompañamos a escucharse, a sentirse, a investigar, a preguntar. Y respetamos lo que esa persona puede ver en ese momento, que no es poco. Porque a veces hay constelaciones que pueden ser enormes, pero esa persona no está lista para ver ese tema. Y también puede ser abrumador. Entonces quizás, bueno, genera el efecto opuesto al que queremos, ¿no? Si alguien se siente abrumado y sale del taller con dolor de cabeza, dolor de panza, no entendí nada, y quizás no quiera venir de nuevo. Y el problema no es la constelación, el problema fue el facilitador que no pudo acompañar adecuadamente a poder ver cuánto esa persona podía tomar en ese momento. Así que esa es tarea del facilitador, no es una tarea fácil, es una tarea difícil, requiere entrenamiento, estudio, trabajo personal, mucho trabajo personal, trabajo con también la capacidad de poder estar y sostener, puede ser trabajo espiritual, trabajo de meditación, no es solamente un trabajo intelectual, claramente no, pero también es intelectual. Así que, bueno, esos cursos de una semana por WhatsApp y ya sos facilitador van en contra del buen cuidado de las personas, de la comunidad y de la herramienta, porque después se piensa que el problema son las constelaciones, el problema es cómo se las está transmitiendo y enseñando, ¿no? Bueno, nos estamos extendiendo, Sí, da para mucho más. eso pensaba, ¿no? Cuántos más espacio, cuántos más cines debate, ¿no? Sí. Hemos hecho como un recorrido
de temas, desde el contenido de la serie, lo que nos llevó a pensar en cada personaje, el rol del constelador, que es súper importante también dejarlo en claro, Vero, cómo lo estás haciendo, el fundamento teórico de las constelaciones familiares, o sea, hemos como sobrevolado todo eso. Pero bueno, en honor al tiempo, ¿sí? Ya tenemos que ir cerrando por hoy. Recordándoles que, bueno, en septiembre tenemos un nuevo encuentro de este estilo en el Cine Debate de Intensamente 2. Y bueno, esto, ¿no? Que ya están escribiendo, ¿no? Una palabrita. Que sigan en contacto con la comunidad porque hay muchas Ujú, actividades gratuitas en el ujú. instituto. Sí, sí, sí. Que se van a seguir enterando por el grupo de WhatsApp de comunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, están agradeciendo un montón el encuentro, sepan disculpar también que tal vez han hecho algunas preguntas o propuesto temas que necesariamente quedaron en el tintero, pero bueno, ya los retomaremos en otro momento, porque son temas transversales a las temáticas que vayamos proponiendo. Así que bueno, un placer este encuentro con ustedes, con Vero, con Nancy. Y bueno, hasta la próxima entonces. ¿Mm? Eso, muchas gracias, gracias a todos. Hasta la Bueno, próxima. adiós. Que estén muy Chao, bien, buen fin de gracias. semana. Chao, chao.